Radio América presenta Doble Vía. Conozca un poco más de los protagonistas de la noticia. Saludos amigos, buenas tardes, gracias por estar en sintonía de Radio América y del programa Doble Vía. En noticias creo que lo más fuerte en el campo internacional es el atentado en Barcelona. Cada vez se hace más complicada las situaciones en Europa. Usted no sabe dónde. Estos son lugares que son muy visitados turísticamente. Son lugares que tienen partes emblemáticas, no como Honduras, que a todos les decimos que es emblemático. En Honduras le dicen de todo, pero no es cierto. Pero en estos lugares sí, se venden solos. Hasta para ir a conocer el estadio, para conocer las calles, para conocer cuántas cosas. Estos lugares son emblemáticos y tarde o temprano esto va a afectar mucho. La gente va a París y siente temor que en cualquier momento pase algo. En Londres, esto de Barcelona, imagínate cuánta gente llama constantemente, ¿va? Sigan unos días solo por lo que sea. Son ciudades bonitas, pero lamentablemente la situación cada vez es más difícil. En el campo en Honduras, bueno, doña Gabriela Castellanos debería hacerle una taqueada a la gente de la Maxi, a la embajada americana e incluso al mismo candidato del Partido Liberal, porque ayer al hablar muy temprano la salvaron, hombre. Eso de que digan de que era rumor, no, o sea, habían convocado a una reunión y todo indicaba que sí le iban a cantar las golondrinas, pero esa reacción, repetimos, ¿verdad? Hay que saliera el candidato del Partido Liberal temprano, luego que llega la gente de la Maxi y la embajada americana, le salvaron, hombre. Doña Gabriela, si es agradecida, debería de hacerles una taqueada a toda esa gente. Una taqueada este fin de semana ahí, validadas y de todo en agradecimiento, porque si no, le hubieran cantado las golondrinas. Eso estaba claro. ¿Se acuerda que usted que hace mucho tiempo así pasó con el doctor Leo Valladares? Creo que el doctor Leo Valladares hubo un gobierno que lo querían sacar. Y estaba el profesor Pineda Ponce en el Congreso y ya estaba todo listo para sacarlo, pero la reacción que se dio en aquel momento lo salvó y después el presidente de turno dijo, salió como salvador, pero en los pasillos se decían que más bien desde ahí venía todo el movimiento para sacarlo y solo así pudo terminar su periodo. Pues se salvó doña Gabriela, pues como le digo, hágales una taqueadita a esa gente, pues agradecimiento porque le mantuvieron la chambita. Y otro tema que está ahí, cómo anda rodando. Hoy las redes sociales, como decíamos, las redes sociales pueden ser tan útiles, tan productivas, y en Honduras divierten, porque en Honduras son más las bromas que la parte netamente informativa. Pero ahí anda una filmación de este señor Wilfredo Méndez. Wilfredo Méndez es un tipo que estuvo en el Pino, luego en el Pino, cuando se dio el fenómeno del 2009, pues encabezó un grupo para quitar a los que estaban ahí, y tenían serios líos, y incluso a él le reclamaban una deuda que tenía con el partido El Pino, Innovación y Unidad. Y luego pues han dado en todos los movimientos, ahí donde hay conflicto, ahí aparece con Wilfredo Méndez, pero lo último que está circulando de él es un video donde sale hablando de qué bueno que hay un candidato gay, algo así, dice, porque la mitad del Congreso es gay, dice. La mitad de los magistrados son gay. Y dice que eso es una muestra de que aquí se abren o se rompen los paradigmas, algo así más o menos, dice el señor Wilfredo Méndez. Le voy a decir una cosa, a nivel cómico está bien, divierte, ¿verdad? Porque aquí se dan muchas bromas en ese sentido. A nivel de un analista, a nivel de una persona que trata de ver los temas con seriedad, cae realmente muy bajo. Cuando ya el analista comienza a hacer payasadas, realmente no le abona en nada, pierde la credibilidad. Sobre todo cuando ha tenido tantas incursiones en cuanto a movimiento y que más bien los han desbaratado, porque es el caso de Wilfredo Méndez. Ha desbaratado todo movimiento donde aparece. El último fue el de los indignados, ¿se acuerda? Se apoderó al final de él y ahí se terminó de desbaratar ese movimiento de los indignados. Eso era lamentable, pero repetimos, y aquí me mandan una filmación, ven otro mensaje, dicen campaña sucia, disculpan aquí a don Rodrigo Bon Arevalo, lo dicen aquí,
los medios. Ayer presentaron un video fuera de texto para, según ellos, para minimizar la candidatura de Salvador Narral. Pero el video es bien claro. En algo no hay que perderse. En el video es bien claro. El video ahí sale hablando el señor Wilfredo Méndez. Eso no le pusieron ninguna palabra, no. Y que lo dijo, lo dijo. Ahí aparece ese video hablando alegrando de que existe una candidatura gay, según lo dice. No le haría ningún favor si está hablando del candidato. Yo no sé de quién está hablando. Pero si está hablando de Salvador, no le está haciendo ningún bien, porque Salvador se casó y por lo menos su esposa, ante todo lo que dice la gente, ha tratado de señalarle a todo el mundo que contrario a todo lo que se diga, ella dice que es hombre. Eso, hombre. Y es una cuestión de la vida de él, que no hay que meterse, ¿verdad? Pero lo que decimos es la estupidez esa, caer. Imagínense que decir que si la mitad de los diputados son gay, ¿será cierto eso? Pero si lo dice solo por burlarse, o por señalar, o que la mitad de la Corte Suprema de los magistrados son gay, creo que pierde mucho la seriedad. Más allá de lo que a usted le pueda divertir y las bromas que se puedan hacer, pierde seriedad. Eso no puede hacerlo una persona que analiza, repetimos. Es cuando ya usted ya no tiene para mantenerse vigente, ¿va? Entonces tiene que hacer cualquier cosa para mantenerse vigente, ¿va? Bueno, dejemos esto aquí. Hay una noticia que se ha presentado con bombos y platillos y que obviamente esta nota comienza a aparecer en los foros. Todo lo que se impulsa a nivel de gobiernos obviamente tiene un impulso grande en foros, en periodistas amigos y en todo para que hablen bien de la obra y se presente como buena, obviando todo lo que podría ser malo. Y hay obras que se presentan como buenas, pero que hay que analizarlas bien a profundidad. Hay que analizarlas bien. Aquí estuvo el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo. El gobierno ha anunciado un plan para desarrollar el puerto de Amapala. Nos parece excelente. Amapala ha estado abandonado por años. Amapala sin suerte. Hay que decir que también los amapalinos han sido un pueblo bien callado, bien indiferente. Yo nunca he escuchado realmente gente de Amapala alzar la voz. Esto ha sido bien... No se caracteriza por eso, pues. Como que han estado muy conformes o decepcionados del todo, o se sentirán mejor así, aislados. Pero el hecho de que presentar un plan para desarrollar Amapala nos parece muy bueno. Ahora, ¿cómo lo van a desarrollar? Viene el expresidente de Guatemala y dice que aquí se acaban los problemas en el Golfo. Ustedes recuerdan, años atrás, hubo un acuerdo y se dijeron que los presidentes, tanto entiendo que es El Salvador, Nicaragua y Honduras, no sé si entraba Guatemala, iban a desarrollar el Golfo. Iban a desarrollar el Golfo y de ahí se acababan todos los problemas, iba a haber prosperidad, paz y felicidad por el resto de la vida, ¿va?, en el Golfo. Pero hoy se está impulsando y se habla de un gran puerto en Amapala. El Salvador comenzó a hacer su puerto. Es más, ahí lo tienen abandonado. La inversión que hizo El Salvador realmente es millonaria, impresionante. Comenzaron a decir que las profundidades y todo esto, y bueno, y podrá tener lógica, pero los ingenieros tuvieron que haberlo visto. ¿Quiénes son los que van a invertir? Hay personas que están considerando que lo que están haciendo ya es a nivel empresarial, a nivel de negocios, repartirse el Golfo. La paz y la felicidad entre los habitantes no sabemos si va a haber, si los pescadores se van a beneficiar. Pero lo que habría es un acuerdo de negocios entre empresarios del Salvador. ¿Qué significa esto? Obviamente que ese fallo de la Haya que no se ha querido respetar, no se quiere respetar. Es más, a Honduras le siguen negando la salida. Dicen que Honduras no tiene derecho. No obstante el fallo, que Honduras no tendría derecho a la salida hacia el Pacífico. Así lo dicen Nicaragua y El Salvador. Esa es una realidad, hay que informarse. Estos países no reconocen esa salida de Honduras. Eso que debería estar compartido. Entonces pareciera que sí hay un acuerdo para desarrollarlo para nivel de empresarios, que estarían felices, pero no sé si esto resuelve los problemas. Sobre este tema, hoy ha escrito un artículo en Diario La Prensa el licenciado Graco Pérez, y le he pedido que me acompañe para que reflexionemos, para que hablemos sobre esto, porque sí nos parece, voy a insistir, buena idea que se desarrolle la zona del Golfo, que le vaya bien a los amapalinos. De eso se trata.
pero tampoco nos vamos a estar felices que vengan a vender la zona o que se vendan ilusiones que no son reales, así como las ciudades, que se acuerda usted, las ciudades modelos, bueno, aquí había gente que creía que iban a traer a Hong Kong, que lo iban a despegar de ahí, se lo iban a traer y de alguna forma lo iban a ensartar ahí, para que quedara ahí hasta con edificios, ¿va? Hicieron maquetas hasta con los edificios, ¿para qué iban a servir esos edificios? No se sabe. ¿Qué tal está el licenciado Graco Pérez? Gracias por acompañarme y para que ahondemos un poco entre lo que reza la información. Y les recuerdo que el licenciado Graco Pérez es un estudioso de estos temas de carácter internacional, tratados y de todo eso, y por eso lo he invitado. Gracias, licenciado Graco Pérez. Muy buenas tardes, gracias, licenciado Colindres, por la invitación. Siempre un placer estar en esta cabina compartiendo con usted y sus amables oyentes. Y más cuando se trata de estos temas que son de interés nacional, pero que desafortunadamente se manejan de una forma muy secreta, podríamos decir, porque sí nos damos cuenta de la parte publicitaria, pero realmente no se nos presentan los documentos que están siendo negociados o que se han firmado. Y nos quedamos solamente en el tema puramente de imagen de lo que puede ser el proyecto. Como usted bien lo menciona, para desarrollar Amapala y la zona sur, pues no necesitamos realmente la aprobación de los países vecinos. Es cuestión de voluntad del gobierno, así como hacen desarrollo en el Caribe, Islas de la Bahía, en la costa atlántica, costa del norte. Entonces, ¿por qué todo este revuelo con el tema ahora que sacan de debajo de la mesa otra vez esta carta de las llamadas sedes o ciudades modelo en su momento? Pues todo parece indicar que hay un objetivo puramente de beneficio para un sector empresarial, con el interés también, por supuesto, de los países vecinos, y yo me atrevería a decir más de El Salvador. Entonces, si nos remontamos un poco en la historia, un poco hacia atrás, recordemos, bueno, el primer documento fue firmado por Manuel Zelaya Rosales, donde se hablaba de una zona de paz y desarrollo en el Golfo de Fonseca. Claro, esto tiene connotaciones ideológicas, pero no había mayor compromiso, era simplemente un pronunciamiento. Luego llegamos al gobierno del expresidente Lobo, y en ese momento sí, ya se empieza a tomar forma este tema de las ciudades modelo, o las sedes, o ciudades charter, como le llaman algunos, porque en aquel momento, recordemos, había una coyuntura en la cual el presidente Lobo tenía muchos acercamientos con el gobierno de China, y él pretendía que China fuera el país que invirtiera en esta zona del país, en el sur, porque China, hay que decirlo, es el único país que realmente cuenta con fondos para proyectos millonarios, así llamados megaproyectos. Pero China no tenía interés en entrar en esa temática, porque eso hay que entenderlo, tiene otras implicaciones geopolíticas, y no era el momento. Taiwán y China mantenían muy buenas relaciones en ese momento y no querían crear fricción. Pero posteriormente, cuando llega el presidente Juan Orlando Hernández al poder, él habla de que va a sentarse con los otros presidentes de Nicaragua y El Salvador para nuevamente convertir esta zona en una zona de desarrollo y paz. Un mes después que él está diciendo eso, recordará usted que una patrullera salvadoreña golpea a una pequeña embarcación de pescadores donde fallece un pescador hondureño, y se produce ahí una pequeña fricción. En aquel momento le recomendamos al señor presidente que no asistiera a la toma de posición del presidente de El Salvador, aunque se insistía en que él iba a asistir, pero finalmente decidió pues respetar un poco al pueblo hondureño y no asistir después que se había producido esta situación, donde además el pescador hondureño había fallecido en una milla
y media adentro de aguas hondureñas. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente todavía no existe una aplicación y un respeto por parte de los países vecinos en el tema de la sentencia de 1992, que le reconoce derechos a Honduras, no solo en aguas dentro del Golfo, sino que en la Bocana y su proyección al Pacífico. Ahora, después que se hablaba de que China era el que iba a hacer las inversiones en la zona sur, hace algunos días se mencionó que eran inversionistas hondureños los que tenían interés en aplicar a este tema de las sedes. Que por cierto, vale la pena decirlo, es ilegal totalmente que exista un territorio donde las autoridades hondureñas no van a tener jurisdicción, porque se crea prácticamente un enclave donde la policía van a tener todo un sistema judicial independiente del país. Entonces, ahora resulta que se está nuevamente firmando estos acuerdos con los países vecinos y se habla nuevamente de una sede. ¿Qué es sede? Bueno, una sede seguramente donde van a invertir los salvadoreños, capital, no sé si de Nicaragua o de qué otro país, pero el hecho es que sin tener una sentencia que está siendo aplicada, prácticamente Honduras estaría entregando su salida hacia el Océano Pacífico, sus derechos en el Golfo y en la Bocana a los dos países vecinos, porque se habla de una... El concepto de la sede es que ellos tienen autonomía en esa región. Y luego, para diferencias que puedan surgir en esas aguas, se podría crear una entidad trinacional. Entiéndase, El Salvador, Honduras, Nicaragua, y que por supuesto, si pensamos en función de esa conformación, pues Honduras está en desventaja y ellos podrían decidir sobre esas aguas. Y al final, lo que Honduras logró en una sentencia, en una corte internacional, en 1992, ratificada en el 2002, y estamos ya 15 años después y no se respeta, simplemente quieren taparla con un manto de que en pos de la integración, el desarrollo porque lo importante es el ser humano, entonces hay que entregar los derechos de Honduras. No. Primero porque son derechos soberanos, segundo porque la autoridad no tiene potestad para hacer eso y en todo caso estarían cometiendo un grave delito de traición a la patria que ahora no sé si va a existir o no va a existir de acuerdo a estas nuevas o sea, prácticamente con ese acuerdo, todo lo que delimitó la Haya, que pasaron años, dinero, se tira al cesto de la basura. Honduras estaría cediendo todo lo que le costó recuperar. Los salvadoreños también hablan de que ellos perdieron, los salvadoreños. Sí. Usted se mete a la prensa salvadoreña y dice Honduras no robó, Honduras sigue robando. O sea, es mentira que hay paz, es mentira que hay paz. Sigue ese ambiente así tenso y de acusaciones de un lado y de otro. Pero con todo esto que se habla hoy en día, de nada sirvió ir allá. De nada serviría, porque yo no me opongo acá. ¿Ganan los países vecinos? Ganan los países vecinos, definitivamente. No, es que Honduras no necesita los países vecinos. Si Honduras quisiera, y las autoridades actuales, y miren en qué momento estamos a menos de 100 días de las elecciones. ¿Por qué se va a firmar este tipo de documentos? O sea, tanta es la seguridad que tiene el señor Juan Orlando Hernández que se va a quedar en el poder. ¿Por qué no espera que pasen las elecciones o que tome posesión el nuevo gobierno? Y si él está en la cabeza, pues bueno, pero simplemente se está tomando atribuciones a la final de un gobierno. El presidente Lobo firmó este decreto con el que se creó las ciudades modelo. ¿Se acuerda usted del presidente horas antes de entregar el poder? Horas antes de entregar el poder. ¿Se acuerda usted el presidente Flores cuando hizo las relaciones con Cuba? Claro, con Cuba fue horas antes también. Horas antes, sí. Claro, pero ya no le nombrara al embajador, ya no le correspondía a él, ya era un lío de otro gobierno. Sí. Pero en la historia quedaba que él había abierto la relación. Pero cuando usted firma un documento de este tipo, usted está
poniendo en precario todo, como usted bien lo señala, lo que se ha alcanzado y lo que se ha logrado en cortes penales, cortes internacionales de justicia. Y el tema también no solo es soberanía, porque quieren decir, no, porque vamos a estar peleando con los vecinos, hay que desarrollarnos todos. Sí, pero es que hay que respetar los derechos de cada uno. Sí. En este momento, El Salvador tiene un mapa oficial donde incluye Nahuaterique, territorio hondureño. Tiene un libro de defensa nacional donde incluye Isla Conejo como isla del Salvador, violando los derechos de Honduras. Que es donde el presidente fue a hacer un helipuerto, ¿recuerda usted? Exactamente. Sí, pero entonces... Y que, por cierto, imagine, esto ratifica lo que estamos diciendo, al margen de a quienes pueda molestar, ¿va? Porque la verdad siempre molesta. Una muestra de que no hay verdadera paz y un sentimiento así de aceptar lo que la COIA delimitó, cuando el presidente Hernández inauguró el helipuerto, las reacciones de El Salvador fueron tremendas. Claro, protestas. Consideraban que era un abuso. Que lo consideran que es territorio de ellos. Sí. Entonces, ¿cómo usted, imaginémoslo, pongamos un plano más cotidiano? Si usted tiene un vecino que no le reconoce que un espacio enfrente de su casa es suyo, porque usted va a poner un negocio con él en ese terreno. Primero que le reconozca que es suyo. Y después, bueno, veamos qué podemos hacer. Pero cuando existe toda esa hostilidad y como usted lo señala, todavía en el Golfo de Fonseca, cuando las embarcaciones quieren cruzar la Bocana, ahí hay 2 patrulleras permanentes de Nicaragua y El Salvador hostigando a cualquier embarcación hondureña que quiera pasar por la Bocana del Golfo. Entonces, por favor, y dicen que los pescadores están felices. No es cierto. No es cierto. Y dando el balance, dicen ellos, en El Salvador, Nicaragua, que son los hondureños más bien que los persiguen a ellos, que no los dejan entrar a sus aguas. El asunto es que nadie quiere respetar, ni la misma autoridad. Exactamente. Nadie quiere respetar lo que se delimitó. Entonces, ¿cómo hay acuerdo? Entonces, es un acuerdo a todas luces a nivel de cúpulas empresariales. Sí, a nivel de hagamos negocio, pero no nos importa realmente el país, ese es el gran problema. O sea, no, y llega un momento electorero. O sea, van a hablar de que se van a generar, por ahí han dicho 35,000 empleos. Pero esos son espejismos. Ningún inversionista serio va a ir a un país donde no está clara la situación jurídica de los espacios. ¿Cómo va a venir un inversionista de cualquier parte del mundo a querer sentarse en el Golfo de Fonseca cuando ve que hay conflicto entre los 3 países y no se reconoce realmente quién tiene la autoridad y los derechos en ese territorio o en esas aguas? Corea del Sur realizó un estudio que creo que ya está terminando, al menos así lo han dicho los voceros del gobierno, de factibilidad de los proyectos. Pero esa es una cosa. Pero Corea del Sur no tiene inversionistas para eso. Es Honduras el que los tendría que buscar. Y bajo esa situación, claro, si usted le propone a inversionistas del Salvador, con mucho gusto lo van a hacer. Porque van a alcanzar a través del gobierno lo que no pudieron lograr ni por las armas, ni a través de medios legales en una Corte Internacional de Justicia. Entonces, y veamos el otro punto que usted mencionó, el tema del Puerto de la Unión. Entre 2015 y 2016 se redujo en más del 50% la actividad en ese puerto. Ese puerto es un fracaso total. Y sin embargo, hay que reconocer la decisión de los gobiernos de El Salvador de querer construir un puerto. Claro. O sea, ellos sí han demostrado, sí, en eso hay que aceptarlo, ellos sí han demostrado el interés en la zona. Honduras, los gobiernos de Honduras históricamente, dígame quién se ha preocupado realmente por esa zona. Y, como decíamos, los mismos amapalinos han sido indiferentes, ¿va? Y cuando esa zona se mencionaba en Honduras era para mencionar a los ricos y famosos, ¿recuerda usted? Sí. El sector de Coyolito. Es para lo único que sobresalía, es decir, el Rincón, pues, yo no sé cómo se llamaba, el club de los... De Coyolito. De Coyolito, correcto, sí, que eran los ricos y famosos que decían. Pero de ahí no se mencionaba para nada, pero los salvadoreños
siempre tuvieron interés, Y construyeron siempre ese lo puerto. tienen. Y ese puerto está abandonado. Le quitaron Sí, está abandonado y lo lograron con financiamiento de Japón. Miren los alcances, ¿verdad? Lo lograron, lo construyeron, pero tienen ese problema de que en esa zona hay mucho asolvamiento y no pueden penetrar los barcos. Tienen que cruzar, tendrían, según los entendidos, que cruzar por aguas hondureñas para poder llegar, pero igualmente es muy difícil. No sé cómo sucedió ese estudio de factibilidad, que no tuvieron la visión de ver que eso iba a fracasar. Igualmente, que el Banco Centroamericano de Integración Económica sea el que podría financiar los proyectos, no garantiza que esos proyectos van a ser un éxito. Un banco es un banco. Si no, veamos aquí localmente lo que es el Trans 450, que fue financiado por un banco y en su momento fue declarado un éxito. Y veamos qué es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, que el Banco Centroamericano sea el que está financiando o podría financiar y hacer todos los estudios de esos proyectos no garantiza el éxito. O sea que, visto así fríamente, obviamente el discurso siempre va a ser bien bonito, que los inversionistas del mundo entero se estará peleando a ver quién sale primero en un avión para llegar a la zona. No sería tan cierto, serían más empresarios de la región. De la región y más salvadoreños. Y hondureños, capital hondureño, que seguro quieren asegurar algunos negocios en este momento. Porque les repito, estamos a menos de 100 días de unas elecciones. Mira, este tipo de proyectos, como los quieren ellos presentar, de megapuertos, de megaproyectos, tienen implicaciones para las próximas generaciones, no es solamente para un gobierno. Y aunque aquí se nos habla de que tenemos un estadista de presidente, realmente el estadista, lo que yo lo he visto es en una actividad política proselitista. No, porque un estadista, independientemente que él esté, tiene que sentar las bases del desarrollo. Pero ¿qué es lo que pasa en este momento? Simplemente se está utilizando con fines políticos y de paso asegurándose algunos negocios, algunos capitales, ya sean hondureños, en contubernios con algunos capitales salvadoreños. Pero realmente se ha desfigurado totalmente. Si en su idea inicial las sedes son inconstitucionales porque violan el principio de integridad territorial, lo están haciendo más ahora cuando están pasando sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya para crear una zona donde finalmente Honduras está cediendo los derechos que le corresponden y que fueron ratificados por una sentencia. Y cuando yo me pongo a pensar en esto, en la simplicidad, obviamente, y si se llega a ese acuerdo, o lo están firmando, o sea, ya lo están haciendo. Lo iban a firmar ayer y por alguna razón misteriosa que no trascendió en los medios, no se llevó a cabo la firma. Ahora, pero ubiquémonos físicamente en el Golfo de Fonseca. Porque la información se vende, y como digo, y para eso van a utilizar foros, periodistas amigos, para decir, porque todos los proyectos se habla de ponerle todo lo más lindo, se van a generar los empleos más grandes nunca existidos en la faz de la tierra, se van a hablar todos los idiomas habidos, y por el mundo Babel se quedaría corto. Se hablan todas las bondades y no se dicen otras cosas que es importante. ¿Qué ley estaría imperando? ¿La de Honduras? ¿La de El Salvador? ¿Habría que hacer una nueva ley para la región? ¿Qué moneda es la que va a imperar? ¿El dólar que circula en El Salvador? ¿El empire en la parte de Honduras? ¿La moneda de Nicaragua? ¿Cuál moneda va a imperar? ¿Cuáles van a ser las reglas del juego? O entonces aquí entra el concepto de la sede, la zona de desarrollo, o sea, un territorio independiente, totalmente independiente, donde cualquier hondureño tendría que pedir no sé qué solicitud para poder llegar hasta esa zona. Eso es lo primero que ustedes tienen que pensar. ¿Qué es lo que va a imperar en eso? Sí, lo que va a imperar es una autonomía total de esa zona donde el gobierno de Honduras no va a tener mayor autoridad. En un principio esa ley no pasó, fue modificada y posteriormente publicada, pero aún mantiene muchas inconsistencias en el tema, sobre todo de
economía, seguridad. Solo se mantuvo un poco el tema de política exterior y defensa, pero de ahí prácticamente ellos tienen una independencia total y esto hace prácticamente que se tenga un enclave dentro del territorio nacional. Bueno, aquí me manda la abogada Selma Estrada un artículo que está en todos los periódicos. En Sí. todos los periódicos sale hoy de que con esto, lo dice el secretario general del SICA, que con todo esto se acabaron los problemas. Sí. Aquí llegó la panacea de todos los problemas en el Golfo Fonseca. Decimos, planteado el proyecto pareciera bonito, vista la realidad en cuanto a leyes, el comercio, que el respeto a esa sentencia de la Haya, a esa delimitación, hay muchas dudas, hay muchos vacíos que no se explican realmente. Yo insisto, ¿qué ley va a imperar? Entonces, aquí el gobierno sale efectivamente con las zonas de desarrollo, territorios independientes, leyes exclusivas, autoridades exclusivas, moneda exclusiva, porque son 3 países involucrados. Y sería entonces un acuerdo empresarial, y los empresarios en esto se entienden. Y bueno, ¿qué sucede con el sistema de integración centroamericano? Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, es el actual secretario general. Claro, él pertenece a esta entidad que es de integración centroamericana. Él es guatemalteco y él tiene una perspectiva totalmente diferente de la que deberíamos de tener todos los hondureños, porque es nuestro territorio. No es el territorio de Guatemala. Yo quisiera ver qué pasaría si eso sucediera entre Guatemala y Belice y hubiera una situación de este tipo. O sea, aquí lo que tenemos que estar conscientes es que esto es un problema de los hondureños y tenemos que hacer respetar la sentencia, nuestros derechos y que no se pase sobre ellos en el nombre de la integración. Mire, aquí hablamos de integración cuando nos conviene. ¿Qué integración existe en Centroamérica? Si Nicaragua recientemente, violando acuerdos del CA4, ha decidido que cuando entran grupos a Nicaragua tienen que avisar una semana antes y empezado a poner un montón de requisitos. Y ahí está violentando acuerdos de integración centroamericana. Bueno, y nos pelearon, y recuerda usted, el paralelo 15, ¿va? Un paralelo, es el 15, ¿va? El paralelo 15, ¿sí? Y que, en el Caribe. que terminó haciéndole un riñón ahí, ¿va? Sí. Ya es el único paralelo que no va recto, sino que se hace un riñón bien raro que favorece a Nicaragua, donde Honduras pierde. Honduras pierde. Y ese es otro argumento que usan las autoridades del gobierno, que dicen, no, si Nicaragua está respetando la sentencia, porque ellos tienen una sentencia en el Caribe. Pero mire, en esto hay dobles discursos, hay intereses. Claro, Nicaragua, en mi opinión, no lleva la voz cantante en este tema. Se lo han dejado a El Salvador. Pero Nicaragua y El Salvador han firmado 3 acuerdos desconociendo los derechos de Honduras. Uno en tema ambiental, otro en tema de lucha contra el narcotráfico y el tercero es en el tema del ferry, que eso lo están planteando ahora como la gran panacea, porque ahora el ferry que tiene El Salvador con Nicaragua, que tiene que cruzar por aguas hondureñas y que Honduras no hace ejercer su derecho, va también a detenerse en Amapala, posiblemente. Esa es la gran ganancia que va a tener Honduras. O sea, por favor, o sea, no existe concepto real de lo que es integración. Aquí hablamos de integración cuando les conviene a un grupo de empresarios. Lo tienen efectivamente entre los dos países. Entre El Salvador y Nicaragua. Y obviamente cruza por aguas hondureñas. Tiene que cruzar por las aguas hondureñas y aquí partes sin novedad. Partes sin novedad. Entonces la cosa es, parémonos un ratito. Como decía, ¿se acuerda usted del abogado Campos Santos? Que decía, ahí se van a bajar a orinar. Si hacen una escala será a orinar cuando van así decía. Lo que van a hacer es llevar a hondureños tal vez a Nicaragua o a El Salvador a buscar mejor vida. Pero realmente no. El tema es que no existe voluntad, no existe respeto, no se está negociando con condiciones favorables para Honduras. Aquí simplemente se está haciendo todo el montaje publicitario para que se beneficien un grupo de empresarios hondureños y un grupo de empresarios salvadoreños y nicaragüenses que al final son los que van a tener el control de esa zona que nos pertenece a todos los hondureños y más esto, o sea, cuando para la gente resulta, porque ahora hemos perdido mucho el concepto de patriotismo, de nacionalidad, de amar el territorio,
Bueno, veámoslo económicamente. Todos esos recursos que están en el Pacífico se los van a negar a la gente del sur, porque ellos ya no van a tener acceso. Esos van a ser prácticamente propiedad de la gente que domine esa sede, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder ingresar a muchos territorios. Usted sabe, una sede se crea y usted no es que va a pasar por ahí. Y quiero entrar si es Honduras y yo soy hondureño, no. Porque van a ser territorios totalmente restringidos. Entonces, finalmente, la riqueza que podría existir en esas aguas, con la cual sí yo creo el sur podría desarrollarse, porque toda la riqueza que hay en el mar Pacífico, los hondureños no tenemos acceso a todo lo que es pesca, a todo lo que es recursos en suelo y subsuelo. No tenemos acceso. Y es más, fíjese que Nicaragua tiene publicado oficialmente en su mapa del Instituto Nacional de Estudios Territoriales, creo que se llama, un mapa donde tiene las concesiones que ofrece Nicaragua para el mundo, y una de esas concesiones, sus aguas las llega hasta la mitad de la bocana del Golfo, o sea, aguas hondureñas. Y ellos están concesionando ahí en el Pacífico y en la bocana del Golfo las aguas hondureñas. Y Honduras no hace nada. O sea, ¿cómo voy yo a sentarme a negociar con un país que incluye en su mapa mi territorio, mis aguas? Honduras no hace nada. Honduras no hace nada. La naval está... Lo que pasa es que la naval no tiene... Se quedaron agarrando pescadores. Sí. No tienen las capacidades. Hasta ahora les están dando algunas embarcaciones, pero no tienen las capacidades. Y recuerde que ellos están sujetos a las decisiones de los políticos. Ahora, y si los políticos le dicen, no se metan en eso, no dejen, miren para otro lado. Obedientes, no deliberantes. Exactamente, no pueden hacer nada. No obedezcan, jodiditos, que para eso están ahí. Ahora, díganme una cosa. En el caso, démosle un beneficio, que van a generar empleos, que se acabaron los problemas. ¿Cuál sería el beneficio? Yo digo, si entran grupos fuertes, empresariales, que bien que desarrollen la zona. Ahora, el pequeño pescador, ¿cómo se beneficia? Ahí van a ser consorcios. Y yo insisto, ¿cómo se podrían beneficiar? Busquemos la forma, ¿cómo se van a beneficiar? Todavía teniendo en cuenta que hay que ver qué moneda va a imperar, qué ley va a imperar, bajo qué ley se va a regir, hasta dónde va a poder moverse un pescador. Porque ahorita le pueden decir miles de maravillas o le pueden decir todo lo que usted quiera, pero ya con los grupos empresariales, los inversionistas, que pueden ser, como dice usted, más salvadoreños, con uno que otro hondureño, ¿hasta dónde? ¿Dónde mira usted la posibilidad de un beneficio? Mire, como lo que están hablando en este momento, de forma más cercana, es la construcción de un supuesto megapuerto en Amapala. Entonces prácticamente serían trabajadores de un puerto. Sería... O sea, obviamente hay trabajo mientras se construye. Sí, una mano de obra, algún tipo de operadores, pero no va a significar realmente. Yo no veo dónde van a estar esos 35,000 empleos de los que hablan, porque el Canal de Panamá en su ampliación contrató unos 45,000 trabajadores. El Canal de Panamá en una ampliación, ¿verdad? Y no es, como usted lo señala, no es permanente. Pues son personas que trabajaron en ampliación y ya está. Sí, porque aquí una vez que ya está la construcción, se acaba y ya está. Yo insisto en eso, porque aquí nos dicen que esto va a generar tantos empleos, pero son empleos efímeros, temporales, hay que verlo. Si usted se vuelve un empleador, lo hemos dicho aquí en cantidad de ocasiones, cuando usted contrata para que le arreglen el muro de su casa. Sí. Usted es un empleador, pero esa persona tiene para comer lo que le dure la obra. Una semana, 3 días. Si le está haciendo, ¿qué? Un cuarto, un mes le podrá durar y se acabó, pues. A buscar dónde... Sí, ¿dónde comer? ¿Dónde le damos otra chambita? Esa es una realidad. Pero para el momento es propicio porque con esas cifras y esos números parece realmente que Honduras está cambiando, como es el eslogan del gobierno, ¿verdad? La gente se crea muchas expectativas, pero al final hay que ser claros, eso no va a realmente a significar eso. Yo creo que sí se tiene que pensar en función de generar empleo, de tener una visión de desarrollo en el sur, crear un polo de desarrollo, pero no es simplemente
entregando las aguas y el territorio a un consorcio o a un grupo de personas para que manejen una zona. O sea, es realmente que haya inversión, que sea atractivo. Y eso no solamente es por crear una sede, es el país en total. O sea, debe haber seguridad jurídica. Y en esa zona no hay ni seguridad jurídica internacional porque no se respetan ni las leyes internacionales, que es una sentencia. Entonces, menos la seguridad jurídica que da el país, menos la inseguridad y todo lo demás que un inversionista analiza antes de poner su capital en riesgo. Le repito, estamos hablando con el licenciado Graco Pérez, que es analista internacional sobre estos tratados, estudioso. Todo lo que nos han venido diciendo de ese proyecto, donde hoy ustedes revisan los medios en los impresos, que es donde la información no se va, sino que queda ahí, lo pueden ver. Hay artículos que le dicen que se acabaron los problemas en el Golfo de Fonseca con todo esto. El licenciado Graco Pérez nos advierte, y la gente que analiza un poco más allá de la ilusión que vende el político, nos dicen, con esto, que puede tener beneficios, puede haber un desarrollo. Honduras, nuestro país, renuncia a la sentencia de La Haya. Eso que se ha delimitado y que no se ha respetado es una renuncia. Esto se está renunciando. Para que exista paz se renuncia. No existe. Y está claro también, no se nos ha dicho, insisto, qué ley va a imperar. Porque el que vive en las costas hondureñas, como el que vive en El Salvador o el que vive en Nicaragua, querrá saber bajo qué ley se va a regir. Entonces aquí donde entra el concepto de ciudad de desarrollo, las sedes, las zonas de desarrollo industrial y todo lo que querían decir antes, zonas que tienen su propia ley, su propio gobernador, su propio sistema, o sea, un país, un estado dentro de otro estado, y aquí abarcaría 3 estados. Sí, visto así, es una renuncia total. Honduras está renunciando y lo hacen los demás. ¿Quién gana en esa renuncia? Volvemos a la pregunta, Graco Pérez. ¿Pierden todos los países, los 3 países, o el gran perdedor es Honduras? Para mí el gran perdedor es Honduras y el gran ganador es El Salvador. Porque lo que no logró, repito, por las armas en 1969 y no logró en la Corte Internacional de Justicia ni en 1992 ni en el año 2002, lo están logrando ahora a través de estos mecanismos que han venido siendo manipulados a través del tiempo. Le hacía yo memoria cuando empezó el gobierno del presidente Lobo, hablaban de las sedes y trajeron a un señor de apellido Porter, que era el que había manejado algunos esquemas de desarrollo en algunos países, pero finalmente él decidió irse y renunciar porque dijo que lo que se estaba planteando en Honduras no era lo que él estaba proponiendo y que él no iba a avalar ese tipo de esquema que se estaba manejando en Honduras, y él se retiró totalmente de eso. Pero igual se aprobó la ley, le contaba, horas antes de que asumiera el actual presidente. Apareció publicada en la Gaceta en abril en abril del 2000, no, perdón, en enero del 2013. Ahí por el 23 de enero del 2013. Antes de que asumiera la presidencia, ya estaba el Congreso instalado y fue aprobado bajo la presidencia del actual presidente del Congreso. Ya había tomado posesión el nuevo Congreso. Y después se ha venido transformando esto de una idea inicial hasta llegar a lo que se nos está planteando ahora, donde no son inversionistas de esos países donde han habido experiencias de desarrollo, no, son inversionistas aquí del vecino que tienen interés en tomar posesión. Ahí no va a haber una Torre Tron. No, ahí no. Ahí no va a aparecer. ¿A dónde están los inversionistas ahí no internacionales? ¿No? Son aquí los vecinos. Un haciendo un velero. No, aquí son los vecinos los que están interesados, ¿verdad? Y se está creando todas esas condiciones. Y mira, hay otro elemento interesante. Cuando hablábamos del puerto de la Unión, ese puerto fracasó a pesar de que Honduras prácticamente, porque si usted ve los panfletos de la Unión, de ese puerto, ve que ofrecen la ruta hacia el Caribe a través del Canal Seco de Honduras. Le pregunto,
porque cabe señalar aquí, más allá de que Honduras está diciendo que Amapala, El Salvador ya tiene, El Salvador avanzó. Ese puerto está parado, está abandonado, pero es un megapuerto como lo vendieron y está parado. ¿Será una forma para tratar de revivirlo a la distancia o como sea, para que paren los barcos en algún lado y hacer que utilicen ese puerto que ya de por sí ya lo tiene El Salvador? Solo sería una forma de rescatar ese puerto. Para mí esa es parte del proyecto. Porque como le mencionaba, entre 2015 y 2016 bajó el 50% de la actividad de ese puerto, que ya es bastante baja, ¿verdad? Entonces para mí lo que quieren hacer es revivir y rescatar la inversión millonaria que hicieron ahí, con fondos de Japón. Y ahí entra en juego también todo lo que es el corredor logístico de Honduras, su canal seco, su Puerto Cortés. Fíjate que nuestros gobiernos han sido tan incapaces de hacer cumplir una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y digo, no solo todos los gobiernos para atrás, teniendo en sus manos esas cartas que le dan a Honduras una capacidad de sentarse en una mesa y decirle, señores, si ustedes no cumplen con esta sentencia, pues simplemente no les vamos a permitir abrir una aduana como la que tienen en Puerto Cortés para que sus exportaciones circulen libremente por nuestro territorio y lleguen a la costa este de Estados Unidos. O sea, nosotros le damos a todas las facilidades a los países vecinos a cambio de nada y a cambio más bien de sacrificar nuestros propios recursos y nuestras infraestructuras a favor de los países vecinos, cuando ningún país hace eso. Ahora, vendría alguien a decirnos posiblemente, y quizás con alguna lógica, no hay otra forma de desarrollar el Golfo. Honduras sola no puede desarrollar su zona. No sé si tendrá, porque si Honduras tiene profundidad en Amapala, no sé por qué no lo podría desarrollar individualmente. El Salvador, al parar su puerto, demuestra que sí, la situación sería complicada. No sé Nicaragua, en este caso, cómo está. No, Nicaragua no tiene mayor preocupación. Para Nicaragua todo es ganancia. Sí, Nicaragua, por eso Nicaragua se mantiene en una posición expectante. Aquí el tema es la agresividad del Salvador, es el interesado, es el que no tiene costa en el Caribe. O sea, Honduras y Nicaragua tenemos costas en el Caribe. Y miren lo grave. Estamos hablando de la agresividad comercial. Para los amigos que nos escuchan en El Salvador, estamos hablando de es un gobierno que obviamente ellos tienen sus intereses. Lo cual es válido. Correcto, lo cual es válido. Sí. Eso le quiero decir. Eso no se le puede cuestionar. O sea, ellos están haciendo su trabajo. Su mejor esfuerzo. Es su mejor esfuerzo por sacar a su país adelante y lograr beneficios. El problema es que nosotros no dejamos simplemente que la capacidad de los países vecinos arrase con todo, incluso con los derechos de Honduras. Y mire, y le voy a decir algo más. Fíjese que perdóneme, y no pierda la idea. Sí. Pero sí puede, entonces, ¿usted cree que sí, individualmente Honduras podría hacer su proyecto en Amapala y haciendo prevalecer los acuerdos de La Haya, o sea, la delimitación que hizo la Corte Internacional de La Haya? Claro que sí, si existiera el interés real y existieran las condiciones, mire, aquí lo que hay es que crear las condiciones de seguridad jurídica, no solo para el inversionista, sino que también para todos los hondureños. Pero nadie va a venir a invertir bajo condiciones de inseguridad. Pero si el gobierno quisiera, ¿por qué no trabaja solo? Primero, tiene que hacer valer sus derechos y luego proponer. Si hay países interesados en un megapuerto, ¿por qué tienen que trabajar los tres países? Honduras lo puede hacer en Amapala, buscar los recursos y si quiere, bueno, no pensar en esas dimensiones faraónicas, pero llevar a la realidad un proyecto que beneficie a la zona sur del país y en primera instancia a los hondureños. Fíjate que aquí tengo un par de mensajes que coinciden. Dice, siempre hemos desarrollado nuestra red vial para beneficiar a El Salvador. Ahora aún más con ese corredor desde la frontera hacia Cortés. Nunca le hemos dado importancia al sector oriental del país. Estamos invirtiendo para ayudarles a sacar a flote la economía de ellos, dicen aquí. Otro mensaje nos dicen aquí. El canal seco solo le servirá a El Salvador. Analicen. Y la persona,
Efectivamente, el canal seco, y cuando usted viaja aquí, cuando va por el sector de Comayagua, va por las Flores, es ahí, ahí dice El Salvador, dice. Oye, el Salvador resuelve un problema. Claro que sí. El Salvador resuelve su problema. La salida Atlántico se la estamos resolviendo aquí, desde Honduras. Por aquí van a pasar. Eso es lo que le digo. El Salvador es el país que no tiene costas en el Atlántico y necesita a Puerto Cortés. Y nosotros le hemos permitido que exista hasta una aduana para El Salvador para que exporte sus productos a la costa este de Estados Unidos. O sea, nosotros les damos todas las facilidades. Aquí a Honduras no se le puede señalar de que es anti-integracionista, pero tampoco en nombre de la integración hay que ceder nuestros derechos y los beneficios que les corresponden a los hondureños. Y no solo a los empresarios, a los hondureños, a los habitantes de la costa del sur. Y solo para redondear la idea, licenciado, el tema del puerto en Amapala, por supuesto que es viable para Honduras. Si Honduras tiene sus derechos ahí, tiene las aguas más profundas, tiene todas las condiciones, ¿por qué no sale al mundo a buscar quien invierta en un puerto en Amapala? Pero como hondureños no necesitamos estar cediendo nuestros derechos. Aunque usted mismo se responde cuando dice usted que tampoco inversionista quiere venir a una zona de conflicto, claro, una zona donde las leyes... Por eso aquí lo primero es hacer que se cumpla la sentencia de 1992. Eso es lo primero. Si tenemos la ley en la mano, porque en su momento se habló hasta de ir a Naciones Unidas a protestar y tal, y ahora resulta que simplemente han engavetado esa sentencia, y usted escucha que aquí nadie habla de la aplicación de la sentencia de 1992, y lo que estamos haciendo para evitar problemas, entonces démosles todo lo que ellos quieren. No puede ser así. Y mire, es tan grave esto que, mire, Honduras es un país bioceánico. Tenemos costa en el Atlántico y en el Pacífico. Si nosotros entregamos el Golfo, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Solo con el Caribe? Solo porque a los empresarios hondureños, como yo lo he escuchado a usted en muchas ocasiones, señala que aquí todo el desarrollo es costa norte. Todo es Caribe, islas de la Bahía, lo cual está bien, es válido, pero también... Y no es invento, es una realidad. La zona sur es Honduras. Y no es invento. No es invento, no es yo invento. Lo sé, claro y que cualquier hondureño que vaya a la zona sur se dará cuenta que estamos diciendo la verdad. Y Amapala estábamos diciendo desde el inicio que ha estado abandonado, históricamente abandonado. Es que yo no sé en qué, como nuestros políticos nos han enseñado a desconfiar de ellos, y en cada cosa que hacen uno ve que hay otra jugada más adelante. Son expertos en crear leyes que les van a beneficiar en el futuro. Yo no sé por qué toda esta coincidencia, esa ley de turismo, 15 años sin pagar impuestos, ahora hablan de desarrollo del sur, hablan de integración, o sea, todo florece pero repentinamente. Y a mí lo que me preocupa también es que es un año electoral y a poco tiempo de que se elijan nuevas autoridades. Entonces, toda esa manipulación de información, todo sacarse las leyes, cosas que han estado engavetadas y engavetar otras como la sentencia, porque aquí es pecado hablar de la sentencia de la Corte de La Haya y nos lo presentan como una maravilla y a usted inmediatamente lo quieren descalificar. Sí, porque cómo se pueden oponer al desarrollo humano en el sur cuando todo el mundo sabe que eso no es cierto. Bien, que en eso quiero quedarme porque tiene toda la razón. Y lo dije desde el inicio, desarrollar la zona del Golfo es una idea que habrá que aplaudirla, pero que ver las reglas claras, ver lo que va a imperar, va más allá de la ilusión, claro. Porque el político y el político empresario, el político economista, el político que está viendo el negocio jamás le va a contar lo que se está sacrificando. Sí. ¿Y sabe qué es lo que no me gusta a mí? Que eso son temas que los impulsan en el país. Los impulsan de una forma que tienen... una maquinaria. Una maquinaria para aparecer en medios de comunicación. Claro. Ya saben a quién van a mandar a descalificar todo. Y no es posible que por un compromiso nos olvidemos con el compromiso primordial que es Honduras.
Qué bien que desarrollen, pero pongamos las cosas en clara. ¿Estamos ganando o estamos perdiendo? Dígame. Se pierde la delimitación que hizo la Corte de la Haya y comenzamos a ceder terreno. Hay que decirlo claramente. Claramente. ¿Y a dónde están los documentos? ¿Qué está firmando Honduras? Yo le pregunto a los 8.5 millones de hondureños, ¿qué está firmando Honduras con El Salvador y Nicaragua? Busque esos documentos en algún lugar. No existen. ¿Será porque están protegidos por la ley de secretividad? ¿Será porque son secretos de Estado? ¿Porque creen que va a venir, no sé, algún europeo y les va a robar la idea? Pero los hondureños no sabemos qué se está firmando, a qué acuerdos están llegando, qué se está entregando, qué se está cediendo, quiénes van a ser los beneficiarios de eso que se está firmando. Ya vamos a ver después cuando salgan ahí esas empresas, los mismos nombres de todos los que manejan los negocios del Estado. Ya van a ver los nuevos empresarios hoteleros en la zona de Palmerola. Hasta con el tiempo se van a dar cuenta dónde están los grandes empresarios y dónde estaban los grandes intereses. Exactamente. Ahí, en este momento, ahí están muchos en los círculos de poder de este país, algunos funcionarios que están ahí para hacer ese trabajo específico y venderlo como un desarrollo nacional, cuando aquí no se está hablando de interés nacional. Ahora, ¿usted cree que el Congreso los diputados deberían, al margen de la política, al margen de la maquinaria, pedir un poquito más de explicaciones? Porque, repito, a usted le van a vender lo que ya le están vendiendo. Se va a desarrollar el Golfo, 35,000 empleos dicen que se van a generar. Eso dicen. Una maravilla. Y como dicen hoy, revisen los periódicos, sobran los artículos y todos coinciden con la misma publicación. Decir, se acabaron los problemas en el Golfo. No habrá más problemas en el Golfo. Pero ¿hasta dónde eso es real? ¿Hasta dónde eso no es real? ¿O hasta dónde eso implica una pérdida para Honduras? Que se acaben los problemas en el Golfo, ojalá así fuera. Bueno, que borre El Salvador los territorios hondureños que están en su mapa. Que Nicaragua reconozcan las aguas de Honduras en el Pacífico y las quite de sus mapas donde está haciendo concesiones. Que El Salvador deje sus pretensiones sobre Isla Conejo y que lo quite de su libro de defensa. Esos son documentos oficiales. Eso es lo que ellos mantienen. Entonces, el día que hagan eso y reconozcan los derechos de Honduras y se basen en la sentencia de 1992 para cualquier negociación, entonces podríamos hablar. Y sobre el Congreso Nacional, mire, este es un tema de interés nacional y se está violando la Constitución de la República, los derechos de los hondureños. Los diputados están viendo para otro lado y no están tomando sus funciones en serio. Y estos están cayendo también en delitos que no prescriben. Alguien nos escribe aquí para finalizar, dice: buen día, creo que de algún modo nos beneficia a todos, ya sea la importación de productos como infraestructura. Me parece muy nacionalista la apreciación. El problema, dice, es la mezquindad del empresario hondureño en invertir dentro de su país. Mire, ver las maquetas y ver edificios bonitos, puertos bonitos, es una cosa. Y eso claro que es bonito y puede beneficiar. Estamos hablando las leyes que van a imperar en el lugar, los terrenos que se ceden. Ahí estamos hablando de que incluso a menos que lleguemos a una verdadera integración centroamericana, que se acabaron las fronteras, se acabó el empira, se acabó todo lo que usted quiera. Mire, que El Salvador tiene una moneda que es el dólar. Eso sucede. Tiene su empira devaluado con lo que nos pagan a todos. Eso sucede, digamos, en Europa. Cuando borraron las fronteras, lo hicieron una vez que estaban bien definidas. Usted define las fronteras y después que usted reconoce hasta dónde llega su territorio, usted la puede borrar perfectamente. Y la otra cosa es, nunca hay que olvidar, es qué ley va a imperar. Si son 3 países, ¿qué ley? Entonces aquí donde surge esto de un enclave, que es gente que va a venir con su propia ley, su propio gobernador, donde la ley, claro, usted que es hondureño va a tener otra ley, no la que conoce. Bueno, se nos terminó el tiempo y tenemos que irnos, pero dejamos la inquietud y vamos a ahondar en algún momento, porque no dudo que va a salir una maquinaria para decir que esto es casi un proyecto mandado por Dios y no hay que negarse, si no uno está con el diablo. Yo lo que esperaría para finalizar es que esto no sea aprobado mientras no se les ponga realmente al pueblo hondureño qué se está firmando. Y en segundo lugar, que no es un proyecto para un año electoral. Esto debe ser discutido con más calma
ya cuando hayan pasado las elecciones. Gracias, licenciado Graco Pérez, por acompañarnos aquí